Hola, ¿qué tal? Continuando con los trabajos de la Universidad de Lálica, Campus Las Varas, dentro de la materia de Derecho Civil 3, haremos una exposición acerca de los contratos por Internet, su eficacia y su apego a la ley. Como una introducción, hablaremos de los contratos civiles. Los contratos civiles son de gran importancia para el desarrollo y la evolución de una sociedad, pues el hombre requiere del intercambio de bienes y servicios. Sin estos, económica y socialmente quedaría aislado. Tal intercambio provoca que el ser humano se enriquezca, perfeccione o se realice, entre otros medios. ¿A través de qué? A través de los contratos. Otro motivo de la realización de los contratos es la apertura eh, mundial del comercio y sobre todo el comercio electrónico. Como consecuencia de los grandes avances tecnológicos, esta situación ha tenido que evolucionar a la par de dichos avances, es decir, los contratos mismos han tenido que evolucionar. Las relaciones económicas ocasionaron que en un principio la regulación jurídica fuera espontánea, sin embargo, con el desarrollo cultural y tecnológico, motivo de la globalización que mencioné, este ha sido perfeccionado y de leyes rudimentarias ahora existen modernas condiciones o codificaciones que han servido para establecer frenos y evitar abusos e irresponsabilidad. La reglamentación de los contratos nace de la necesidad de buscar, por un lado, la autonomía de voluntad y por otro, la equidad en las transacciones, de suerte que constituyan un mínimo ético deseable. Bajo esta concepción, quienes intervienen en un contrato han gozado de la facultad de estipular en él diversas cláusulas o modalidades o simplemente adaptarse a los contratos tipo reglamentados por la misma ley. En este resumen se analizará desde la teoría general del contrato, la naturaleza, los elementos de existencia y validez, así como las consecuencias jurídicas de los contratos civiles celebrados en este caso a través de la Internet, promoviendo así aportar elementos de conocimiento para nuestra formación como futuros licenciados en Derecho, tratando siempre de crear una mentalidad más completa y abierta, ya que al conocer este tipo de contratos se podrá precisar y ampliar la visión acerca de la regulación jurídica en ellos. Bien, procedamos a lo que sería el desarrollo o la argumentación de este tema. En materia civil, la regulación de los contratos celebrados vía Internet fue posible debido a diversas iniciativas de reforma que se presentan a partir del año 1999 y terminaron en el año 2000. Siendo la iniciativa de mayor trascendencia la aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de mayo del 2000, que entre otros ordenamientos jurídicos reformó y adicionó diversas disposiciones del Código Civil y Código de Procedimientos Civiles, ambos a nivel federal. Las iniciativas de reforma se basaron en la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación del Derecho Mercantil Internacional, por sus siglas CNUDMI. El reconocimiento de los contratos civiles electrónicos hizo evidente la necesidad de brindar seguridad y certeza jurídica en los actos jurídicos celebrados vía Internet, pero también una estrecha relación del derecho nacional e internacional, porque motivo de la globalización no se da dentro de un mismo país, sino que los contratos vía Internet pueden celebrarse con un ofertante de Europa y un cliente de aquí de América, de México. Las relaciones comerciales incluyen cualquier transacción o intercambio de información comercial, actividades diversas como la publicidad, la oferta, la atención al cliente o la formalización de contratos de compraventa de bienes y servicios, así como las actividades previas y posteriores a los mismos. Los contratos son actos jurídicos celebrados por dos o más partes y que tienen por objeto modificar, regular o extinguir una relación jurídica patrimonial. El Código Civil define el contrato de compraventa como aquel por el que uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto,
ya sea con dinero o signo que lo represente. El contrato electrónico ha sido definido como todo contrato celebrado sin la presencia física simultánea de las partes, prestando estas su consentimiento en origen y en destino por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenaje de datos, conectados por medio de cable, radio, medios ópticos o cualquier otro medio electromagnético. Esa es la definición del contrato electrónico. El Internet proporciona un nuevo ámbito de comercialización en el que en buena medida se realizan los mismos contratos que hasta ahora en los medios tradicionales. Por ello resulta de interés determinar la posibilidad de aplicar el marco jurídico existente o si, por el contrario, se requiere de nuevas figuras jurídicas para regularlo. Asimismo, la existencia de riesgos e imperfecciones a todo mercado se presentan igualmente en el mercado abierto de Internet. La amplia problemática específica de este entorno deriva fundamentalmente del desenvolvimiento virtual del tráfico y de la desmaterialización del contrato y sus soportes documentales, al prescindirse de los documentos y firmas convencionales, es decir, a través del contrato electrónico. Ya no tenemos físicamente el documento ni se hace de manera presencial el acuerdo de voluntades. Las dificultades para determinar el momento y el lugar de perfección del contrato, así como la jurisdicción competente en caso de litigio y la ley aplicable al tráfico transfronterizo, especialmente cuando las partes actúan de forma territorializada, es decir, a través de equipos móviles sin cables y en diferentes puntos. La distribución de riesgos y responsabilidades entre los sujetos intervinientes y los problemas derivados de la actuación anónima de las partes dan pie a la suplantación de identidades, a equipos y sistemas electrónicos, a fallas técnicas de los propios equipos y a los sistemas que controlan los contratos electrónicos. En el ámbito de la teoría general del contrato, el acuerdo contractual atraviesa tres etapas. La primera es la generación del contrato. En esta etapa refiere a los llamados tratos o negociaciones preliminares y al proceso interno de la formación del contrato. La segunda etapa es la perfección, responde al nacimiento mismo del acuerdo al quedar perfeccionado por el concurso de la oferta y la aceptación. Y la tercera etapa de la teoría general del contrato es la consumación, que refiere a la realización y efectividad de las prestaciones derivadas del contrato, siempre sobre la base de las expectativas de cumplimiento que tienen las partes al momento de celebrar el contrato. Ahora bien, si se parte del hecho frecuente de que la contratación electrónica es una contratación sometida a formatos previos en que las condiciones de la contratación se incluyen la oferta de forma unilateral, es decir, el contrato ya está hecho y unilateralmente lo aceptas o no lo aceptas, una de las partes se la entrega a la otra sin opción de renegociación, sino únicamente de adherirse al contrato. En caso de querer contratar el mismo servicio, la fase de generación pierde relevancia de las fases que hablábamos de la teoría general del contrato. Esta práctica es habitual en Internet, donde la oferta se aparece en una página web, la empresa oferente le hace una mera mención de la existencia de tales condiciones generales, remitiendo al potencial cliente a otra página, normalmente mediante un link o enlace, donde aquellas se encuentran para que éste pueda conocerlas. O sea, a través de un enlace te direccionan a otra página y ahí conoces tú las condiciones del contrato, del servicio o la oferta que te están haciendo a través de medios electrónicos. La cuestión que se plantea es si la declaración electrónica que contiene la oferta o propuesta de contratación debe incorporar de modo directo tanto las condiciones particulares como las generales, o si legalmente cabría la posibilidad de que estas últimas quedasen incorporadas al contrato por simple referencia o remisión. Se trata de una cuestión de gran relevancia por su frecuencia y consecuencias prácticas. La autonomía de voluntad y el consentimiento contractual. El instrumento del contrato se caracteriza por la autonomía de voluntad de las partes, reconociendo jurídicamente como un principio el principio de la autonomía privada o autonomía contractual.
Esta voluntad tiene un papel de protagonista en el contrato, donde abriga las necesidades hasta los intereses de las partes. Etimológicamente, anatomía significa darse a sí mismo la norma, la ley, en una palabra, autonormarse. Por consiguiente, el principio de autonomía privada es sencillamente una sintética expresión con la que los juristas tratan de resaltar que el ordenamiento jurídico reconoce a los particulares un amplio poder de autorregulación de sus relaciones patrimoniales. Y la autonomía de voluntad se caracteriza por la predisposición que poseen las partes. En el acto voluntario y deliberado se perfecciona por una decisión libre que se materializa por una declaración de voluntad. Asimismo, es importante recordar que todos estos actos voluntarios están sometidos a las reglas del derecho, es decir, no por el simple hecho de que se estén autorregulando, no puedan ser sometidas a las reglas de derecho. La libertad aquí es entendida como uno de los elementos internos de la voluntad, definiendo como la posibilidad de elegir los motivos, la determinación propia, la independencia de la voluntad. La formación del consentimiento se forma en la autonomía de la voluntad y la fuerza obligatoria de la misma, es decir, a qué se está obligando o a qué se están obligando las partes en el contrato. Para que exista un contrato es necesario que haya un acuerdo de voluntades de las partes que lo celebran. Este acuerdo de voluntades se denomina consentimiento. El consentimiento contractual puede ser entendido a través de una conexión directa entre una oferta y, por otro lado, la aceptación. Consentir es la acción de sentir de manera acorde, es decir, estar de acuerdo, elemento típico y fundamental de los contratos. Por otro lado, si una determinada persona en el momento de concretar un hecho o acto jurídico no tiene conciencia de lo que va a hacer, declarar o aún no está en su estado de plena conciencia, no hay duda de que en estos casos no hay consentimiento, es decir, tenemos una ausencia de consentimiento. El consentimiento es un elemento esencial e indispensable del contrato. Uno de los presupuestos de validez del contrato, ante la ausencia de consentimiento, no hay contrato. Y los actos realizados son considerables o considerados nulos de pleno derecho. Los contratos electrónicos por medio de un clic o también conocido como click agreement, o sea, acuerdo a través de un clic. Un contrato se realiza a través de hacer un simple clic con el mouse, más conocido también, como les decía, como click agreement eh, o, o click license en el caso de los software, o la licencia o autorización que se da a través del clic. Es una especie muy común actualmente, usado a menudo en las licencias de software o en las páginas web para contratar bienes o servicios. Esta expresión vino de la derivación de otra especie de contrato que es el End User Agreement, o sea, el acuerdo final de usuario, donde la aceptación por parte del adquiriente resulta de abrir un envoltorio de soporte del software. Es decir, en el momento que ya lo abriste, ya tienes un acuerdo de usuario final, o sea que estás de acuerdo con el uso que se le va a dar a esta licencia o a este servicio en este caso. La modalidad de click wrapping, que es el envoltorio a través de un clic, o sea, la utilización de este tipo de contratación, se encuentra sobre todo en Internet. Se presentan como parte del proceso de instalación de paquetes de software, entre otras circunstancias, por la contratación utilizando medios electrónicos en línea, en las tiendas virtuales, en la adquisición de productos tangibles o no tangibles, o en los contratos o licencias diversas para el acceso o utilización de servicios o bases de datos o servicios de correo electrónico, espacio virtual, enciclopedias, redes sociales, noticias, etcétera. Me llama la atención que, por ejemplo, en el tema de las redes sociales, cuando tú das de alta tu cuenta, el caso de Facebook, caso de Instagram, a través de la aceptación de este click agreement, tú le autorizas a la empresa de Facebook los derechos de propiedad de todas las fotografías y la información que tú subas. El contenido y la forma de los contratos del click wrapping o click agreement varían de acuerdo con el objeto. Los contratos de esta naturaleza requieren de que el adhiriente o usuario manifieste su acuerdo a través de hacer el clic con el mouse de la computadora o el botón de acepto.
en una caja de diálogo, una ventana tipo pop-up que se conoce en el argot, otra ventana más pequeña, abierta exclusivamente para la manifestación de la aceptación. A través de un clic se pone una palomita, que todos lo hemos visto. El contrato de click wrapping solamente se perfecciona cuando el usuario declare haber leído los términos y aceptado a través de un clic. No sé si les ha pasado que están viendo o entrando a alguna página, te están ofertando algún producto y te dicen que si estás de acuerdo, pero el botón no se habilita hasta que no hayas entrado a un botón donde te da acceso a la lectura de las condiciones o el contrato. Una vez que ya entraste ahí, lo hayas leído o no lo hayas leído, entonces te permite continuar, y el antecedente que se queda a través de los datos o los medios electrónicos es que le diste clic al botón del contrato y que le diste clic a la pantallita o el recuadro de aceptación. Cada vez que se utiliza esta práctica de este tipo de contratos, a través de un software de ingeniería informática, es una especie de búsqueda de extrema y clara manifestación de voluntad de parte del usuario o adquiriente, a fin de garantizar una prueba más eficaz por parte del ofertante o el empresario de esta página de la anuencia del comprador. Es decir, que tú estuviste de acuerdo, quedan registrados exactamente la fecha, la hora, minutos y segundos de cuando diste este tipo de aceptación. Uno de los temas de dificultad planteados para la interpretación estriba en que no existe una firma o una muestra de consentimiento que se conserve como prueba de aceptación del usuario. Es decir, los contratos que anteriormente se celebraban, se perfeccionaban o se consolidaban a través de una firma física. Esto no existe en este tipo de acuerdos. En cuanto a la validez de este tipo de contratos, el tema en las cortes de los Estados Unidos es aún muy controvertido, que son los más avanzados en este tipo de comercio, el llamado comercio electrónico. Sin embargo, en los casos que han generado duda en cuanto a su validez, los términos del contrato generalmente se han mantenido. En los casos manejados por los tribunales estadounidenses, donde admiten la existencia de eficacia jurídica en los contratos en estudio, entienden que al aceptar a través de una pantalla manifiestan el consentimiento por la aceptación en línea que el usuario hace, que efectivamente firmó un contrato oprimiendo el botón de acepto, que por este medio fue celebrado un contrato o un contrato de suscripción. Se resalta que a pesar de que las cortes norteamericanas han buscado reglar los contratos de esta naturaleza, los click wrapping o click agreements, en cuanto a su validez y su fuerza, ellos no adoptan ningún criterio como regla general, es decir, para cada controversia hacen un análisis muy particular, entendiendo por su forma como un contrato unilateral de adhesión, no es un contrato bilateral o multilateral. La ley modelo sobre el comercio electrónico de la Comisión de Derecho Mercantil Internacional de las Naciones Unidas es la que utilizan los Estados Unidos como fuente normativa. Tratan también del consentimiento, es decir, la oferta y la aceptación entre las partes, así como de la validez del contrato hecha a través de los medios electrónicos en general. Entre otras normativas internacionales importantes que abrigan y aseguran la validez de los acuerdos a través de un clic, podríamos citar la Ley Uniforme de Transacciones Electrónicas, por sus siglas UETA, y el proyecto final de Ley Uniforme de Transacciones sobre Información Computarizada, UCITA, ambas en los Estados Unidos, y la Directiva Europea sobre Comercio Electrónico. Las limitantes o la limitación de la autonomía de la voluntad en los contratos electrónicos. El contrato electrónico tiene una nueva forma de expresar, transmitir y un nivel superior de manifestar la voluntad. Y por tanto, el consentimiento dista mucho de la forma tradicional de hacerse o de la forma analógica, por así decirlo, a través de una firma.
La legislación de los Estados Unidos y la Comunidad Europea admiten de manera general la idoneidad de la nueva forma de contratación por medio de contratos de click wrapping o click agreement, así como algunas legislaciones en América Latina. La ley, en otras palabras, quiere decir que si la manifestación o exteriorización de la voluntad de ambas partes, no solamente de una, sin la manifestación de la voluntad de ambas partes, no solamente de una, no hay contrato. Por su consiguiente, si la manifestación existiera no voluntaria, no habría vicio de consentimiento. Los clip agreements son hechos generalmente de forma unilateral, o sea que el empresario o propietario del sitio de internet es el que elabora todo el contenido del contrario y el usuario o adquiriente solamente le corresponde la aceptación o no del mismo. En este actual modelo de contratación, el usuario o adquiriente no tiene la posibilidad de manifestar su disconformidad en los términos del contrato o en un momento dado quitar algunas de las cláusulas que tienen este tipo de contratos. Así que quedan restrictos y limitados a la simple aceptación o no del contrato como tal. No hay un derecho de negociación para el cambio de las cláusulas propuestas por el contratante. En fin, no se dan todas las condiciones que se dan en la manera tradicional de la elaboración de los contratos. Del mismo modo, la autonomía de voluntad queda reducida y limitada a la simple aceptación. O sea, en pocas palabras, aceptas o no aceptas, la voluntad es total, no puede haber parcial, ni puede haber una negociación, ni puede haber acuerdo de voluntades. Se percibe en el momento que el usuario da el clic, acepta por medio de este clic el perfeccionamiento del contrato. No está necesariamente acordando o en total acuerdo, ni asintiendo todo el instrumento jurídico, es decir, aceptas o no aceptas. Entonces aquí viene una serie de controversias. Otro tema de los contratos de comercio electrónico del Internet son las cláusulas predispuestas y los contratos de adhesión. El contrato click wrapping tiene actualmente como características en su naturaleza la de un contrato de adherencia por el motivo de ser un hecho de manera unilateral, el clásico tómalo o déjalo, careciendo de la verdadera voluntad del adquiriente o forzando a que una parte siempre sea más fuerte que la otra. Es decir, no hay equilibrio, no hay acuerdo, no hay consenso. Los contratos celebrados por adhesión son aquellos en los que la redacción de las cláusulas corresponden a una sola de las partes, mientras que la otra se limita a aceptarlas o rechazarlas sin poder modificarlas. Hoy por hoy, las cuestiones jurídicas más importantes en un contrato son referentes a las cláusulas de elección de la ley aplicable y jurisdicción competente, la elección de arbitraje, el lugar de formación del contrato, los alcances de los servicios, los alcances de las licencias para uso de software, los alcances de las licencias de propiedad intelectual, la privacidad, el secreto, la confidencialidad, la responsabilidad civil. En resumen, estas son las cuestiones más costosas en un contrato. Las alteraciones del contenido de las cláusulas pueden dejar un contrato más o menos oneroso para las empresas, como por ejemplo, la excusa más común para las empresas que realizan las contrataciones por medio de Internet es que en caso de alteración de las cláusulas de ley aplicable o de jurisdicción para los países o de las localidades de los consumidores, el contrato quedará más oneroso, pues en caso de eventual litigio, la empresa tendrá que contratar diferentes abogados en diferentes países del mundo donde no tienen representación o sucursal. Es decir, esto encarecería los costos del litigio. Así el producto quedará mucho más caro, entendiendo por la estandarización de los contratos, la mejor de las soluciones de los mismos. Los tribunales entienden que estas cláusulas interpretadas como abusivas no tienen validez, como los fallos estadounidenses que entendieron en cuanto a la cláusula de elección de jurisdicción por la extensión territorial voluntaria, que si las cláusulas son válidas a primera vista, pierden validez frente a los derechos del consumidor. Debe alterarse únicamente como excepción, que no procede en caso del poder de negociación desmesurado que se da en este tipo de contratos. Bien, pasemos a las conclusiones.
Con la creación de la red mundial de computadoras, es decir, la Internet y la instalación de un mercado virtual, fueron adaptados los antiguos instrumentos jurídicos y creados unos nuevos instrumentos jurídicos. Entendemos que la contratación electrónica o e-commerce o comercio electrónico es un nuevo supuesto hecho que obliga a remodelar los conceptos y normas existentes. Actualmente, los contratos se presentan por medios electrónicos y sus formas y estructuras cambian de acuerdo a la necesidad y el dinamismo de la red. La autonomía de voluntad es uno de los elementos esenciales de los contratos, el más importante, donde sostiene la fuerza contractual y la confianza entre las partes. Ciertamente la autonomía no debe ser limitada ni olvidada por la creación de contratos o adhesión o cláusulas fijas, porque así no existiría un contrato como tal. El mercado del comercio electrónico está cada vez más consolidado y el avance tecnológico nos obliga a revisar los conceptos tradicionales del derecho. El consentimiento, traducción de la autonomía, de la voluntad, es el elemento esencial para la formación de un contrato, el cual sería nulo sin la debida exteriorización. Un ejemplo de ello es el manejo que se da actualmente a través de las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito. Antes se firmaba un voucher como tal, ahora es a través de una clave que obviamente únicamente el usuario es una aceptación y este hace las veces de la firma del contrato. En cuanto a los cambios que se han venido dando frente a esta realidad, entendemos que la tecnología debe ser utilizada a fin de evitar los problemas jurídicos encarados actualmente y no para limitarlos. El dinamismo no perderá su fuerza por ello. La llamada Web 2.0 es la transición que se ha dado en las aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones que funcionan a través de la web dirigida a los usuarios. Esto ya es una realidad y la modalidad de contratación a través de un clic también puede acompañar a este tipo de cambios. La primera versión de este tipo de acuerdos es comprendida como un hecho en forma unilateral, donde las políticas y términos generales, los actos son realizados sin la participación de otras partes y personas, o sea, sin una contribución o una negociación. Las ofertas aparecen de forma universal, o sea, muy general, es permanente y genérica en la red. Esto es la primera versión que se da en este tipo de contratos, donde estaba una oferta y una aceptación o no aceptación en el contrato de esta naturaleza. Las cláusulas fueron criticadas y cuestionadas porque no toda la gente estaba dando el consentimiento, no se daban todos los elementos de validez para el perfeccionamiento de los contratos. Pero ¿hacia dónde van las nuevas tecnologías o las nuevas políticas? Esto es una realidad que nos permite una comodidad a los usuarios finales. En términos legales, en términos jurídicos, deben de surgir nuevas iniciativas, valga la redundancia, o nuevas formas de perfeccionar los contratos a través del comercio electrónico. Es decir, que en los contratos, en los clip agreements o de comercio electrónico, exista la facilidad de modificar las cláusulas a través de un simple clic que te direcciona a una página donde estén las cláusulas del contrato y tú puedas modificarlas en un momento dado de acuerdo a tus necesidades o hagas una especie de negociación. En este sentido también y a través de la globalización es importante señalar que tú tengas la facilidad de poder, en caso de litigio, escoger en dónde quieres llevar a cabo, es decir, la jurisdicción en el momento del litigio, qué leyes aplicables, si son las leyes del país de origen ofertante, si son las leyes de tu país, ese tipo de cosas que puedan ser modificadas, hacia allá va enfocado todo esto y este tipo de acuerdos es una realidad. Nos genera comodidad, pero también nos genera o nos imprime una serie de dinamismo o modificación de las leyes o elementos para que esto sea más justo y quede más consolidado. Bien, este fue mi resumen tocante al comercio electrónico. Espero haya sido de su agrado.